Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Débora Ramírez y bienvenida, bienvenido a mi canal Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Hoy miércoles 23 de marzo, me da mucho gusto que me estés acompañando para poder aprender, para poder cuestionarnos, para poder sanar. El día de hoy vamos a hablar de el amor y cómo el amor te lleva a tomar buenas decisiones. Si tú viste la charla de la semana pasada, ahorita no recuerdo, creo que fue el día jueves, igual te lo voy a poner aquí en los comentarios o te pongo la liga para que la escuches. Hablamos del amor, la diferencia entre amar y querer. Desgraciadamente, creo que la mayoría por momentos o muchos momentos estamos en el querer y no en el amor. Por eso es que se nos dificulta y se nos complica la vida y es por eso que no podemos tomar decisiones, no solo que nos beneficien a nosotras, sino que beneficien también a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí es bien importante hacer esa diferencia. Si tú no estás tomando decisiones que te hacen bien a ti, que te dan paz y por lo tanto estás conflictuada con las personas a tu alrededor, entonces no estás tomando decisiones desde el amor. Lo más probable es que estás tomando las decisiones desde la inseguridad y desde el miedo. A lo largo de este año hemos estado hablando en los primeros semanas, hablamos del miedo, el miedo que todos de alguna o de otra manera tenemos. Unos más, otros menos. ¿Miedo a qué? Miedo a no ser vistos, miedo a no ser amados, miedo a ser rechazados, miedo a estar solas, a muchas situaciones y cosas nos imaginamos que pueden suceder, le tenemos miedo. Entonces, mientras nosotras estemos en sintonía con el miedo, pues viene la inseguridad, viene la ansiedad, viene la incertidumbre, viene la desesperación y vienen todos esos mecanismos de defensa que yo voy a poner en práctica para escapar del miedo y del dolor, porque el miedo a lo que me lleva finalmente, pues es a mucho dolor. Entonces, pareciera que el miedo y la inseguridad fluyen naturalmente en nosotros, en unas personas más, en otras personas menos. Es algo que no nos cuesta trabajo, es algo que pues lo vivimos cotidianamente, algunas veces se presenta más. Entonces, como te mencionaba, el miedo y la inseguridad finalmente desembocan en dolor. Y a nadie, a ningún ser humano nos gusta sufrir, nos gusta estar en el dolor. Por lo tanto, le sacamos la vuelta, huimos de él y es cuando ponemos en marcha todos estos mecanismos de defensa para no sentir dolor. Y con estas máscaras y estos mecanismos de defensa que nos ponemos, pues nos vamos a ese rincón donde nos sentimos seguras, donde podemos estar en control, donde podemos hacer las cosas a nuestra manera con tal de no sentir el dolor. Entonces, aquí el problema es que a mayor miedo, entonces lo que se va empoderando en mi cerebro es el sistema límbico. Entonces, si el sistema límbico está empoderado, pues la corteza prefrontal no trabaja como debería de trabajar. Entonces, tú vas a tomar buenas decisiones con tu corteza prefrontal, no basada en tus emociones.
El problema es que cuando tomamos decisiones basadas en el miedo, en la inseguridad, en la culpa, son emociones que son, acuérdate, las emociones son pasajeras, son momentáneas, son multifactoriales. Entonces yo no puedo tomar decisiones permanentes, decisiones que van a repercutir en mi vida y en la de los demás, basado en una emoción que hoy la siento y mañana no. Por eso es importante, para tomar decisiones que te hacen bien a ti y que le hacen bien a los demás, tomar decisiones con la corteza prefrontal basada en las evidencias. Yo estoy viendo, esto es lo que puede pasar, entonces yo puedo tomar una decisión. Como te decía, el miedo y la inseguridad nos llevan al dolor. Y sin duda, las heridas causan dolor. Y todos, nos guste o no, lo notemos o no, lo querramos ver o no, estamos heridos de una o de otra manera. Algunos se nos nota más, algunos se les nota menos. Y fíjate que he descubierto algo esta última semana muy interesante. Algunas personas, para no reconocer nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras heridas, ¿sabes qué hacemos? Nos enojamos. Y detrás del enojo hay, en algunas personas, heridas muy profundas que las hacen sentirse tristes, las hacen sentirse vulnerables, las hacen sentirse heridas, pero como nos han enseñado que eso es sinónimo de debilidad y yo ya no quiero que me vean débil, ya no quiero que me vean vulnerable, pues ¿qué hago? Pues me enojo. Entonces, aunque las heridas son dolorosas, el amor es lo que sana nuestros corazones. Es lo que realmente te va a sanar. Es el amor lo que te va a hacer mantenerte firme. Ahí donde estás, pase lo que pase, a pesar de las heridas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas a tu alrededor. El amor es lo que se sobrepone al miedo. El amor es lo más poderoso que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él es el único que puede sanar nuestras heridas, ese corazón herido. Y fíjate que siempre me gusta contarte historias porque yo sé que con las historias se fija la información y a todas nos puede quedar más claro, o a todos, porque sé que también me escuchan caballeros. Fíjate que Elena era una mujer de la mediana edad que estaba por cumplir 13 años de matrimonio. Elena, una mujer cristiana que había sido enseñada que en el matrimonio, el esposo es la cabeza y que la mujer tiene que complacer en todo al marido para que él sea feliz y para que también exista armonía en el hogar. Entonces, durante esos 13 años, ella se dedicó a su hogar, a su marido, a atenderlo, a que él fuera feliz en todo, y ella pues había vivido bien con eso. Hasta que llegó un punto que colapsó porque su esposo estaba por cumplir 40 años de edad. Entonces se le ocurrió que para su regalo de cumpleaños quería tener una actividad, se la propuso a su esposa, pero resulta que esta actividad iba en contra de los principios de Elena. La actividad, tú te puedes imaginar lo que tú quieras. Es algo que el marido se le había antojado y quería para celebrar su cumpleaños número 40, pero que iba en contra de los principios de Elena. Entonces fue cuando Elena entró en conflicto. ¿Por qué?
Porque por un lado se había dedicado a complacer en todo a su marido, y ahorita que él ya iba a cumplir 40 años, él le pedía algo que iba en contra de ella misma. Entonces, así se gestan muchas veces los conflictos, ¿verdad? Cuando el sistema límbico te dice una cosa y la corteza prefrontal te dice otra y tú no sabes a quién hacerle caso. Sin duda, Elena tenía un falso concepto de Dios, un falso concepto de ella misma y también un falso concepto del matrimonio, el amor y las relaciones saludables. Entonces, Elena siempre había creído que Dios pues había creado la institución de matrimonio para que el hombre se enseñoreara a su antojo, fueran cosas que le hacen bien o no a su esposa, pero como él es la cabeza, pues se tiene que hacer. Entonces, en la medida que Elena fue entendiendo que para poder amar a alguien, primero tenemos que sujetarnos y amar a Dios, fue ella pudo recuperar su paz. Porque ella pensaba que para poder salvar su matrimonio, ella tenía que decir que sí a todo lo que le dijera su marido, aunque iba en contra de sus principios. Y es que cuando amamos, y por eso es que el amor nos lleva a tomar buenas decisiones, cuando amamos vamos a no hacer las cosas que quiere la otra persona, sino que vamos a hacer las cosas que le van bien a esa persona, que le van a hacer bien al otro, a esa persona que estoy amando. Porque, por decir, los que somos padres, mi hijo, mi hija me puede pedir cosas que yo sé que no les van a hacer bien. Entonces yo, como soy responsable y quiero lo mejor para ellos, aunque ellos se molesten, les voy a decir que no. Y fíjate que para poder hacer eso, para poder decir que no, cuando decirlo implica un roce, implica un conflicto con la otra persona, implica que la otra persona se enoje contigo, implica que pues quizás no sea su persona favorita. Para poder hacer eso tienes que tener fortalecido la corteza prefrontal y el sistema límbico en su lugar. Porque si tú tienes más crecido, más empoderado el sistema límbico, entonces no vas a poder tomar decisiones. Entonces, vas a decirle que sí a tu hijo, que sí a tu esposo, que sí a tu jefe, que sí a tu padre, a tu mamá, a quien sea, cuando tú sabes que debes de decir que no. Cuando tú sabes que el decirle que no le va a hacer bien y el decirle que sí le estás haciendo un daño. Entonces, como tenemos un concepto distorsionado de Dios, de lo que son las relaciones saludables, por eso nos cuesta tomar decisiones, porque no entendemos que Dios nos dio individualidad, nos dio identidad y nos dio la capacidad, a los adultos por supuesto, de pensar por nosotros mismos. Entonces, ese pensamiento, esa capacidad de pensar, yo no se la puedo entregar a nadie más porque no estaría honrando a Dios. No se la puedo entregar ni a mis padres, ni a mi esposo, mucho menos a mis hijos. ¿Se imaginan? Los padres a veces les pedimos permiso a nuestros hijos o les preguntamos qué quieres de comer, qué quieres de cenar, o quieres hacer, quieres ir a la escuela o te quieres quedar, o quieres hacer tus deberes o no los quieres hacer. Es lo mismo en el caso de Elena,
que ella tenía principios bien claros, pero con tal de no perder su matrimonio, que su esposo no se enojara, ella entró en un conflicto y en una ansiedad porque iba en contra de ella misma, iba en contra de esa facultad que todos tenemos de pensar y de razonar. Nuestro primer deber es hacia Dios. Nuestro primer amor es hacia Dios. Y si mi marido, como en el caso de Elena, le estaba pidiendo algo que iba en contra de Dios, ¿quién está primero? ¿Dios o los deseos de su marido? Entonces, cuando Elena pudo entender esto, entonces pudo tener paz en su corazón y es hasta que tú tienes paz en tu corazón, es que puedes ir y hablar con la persona y decirle lo que estás dispuesta a hacer o lo que no estás dispuesta a hacer, lo que estás dispuesta a permitir o lo que no estás dispuesta a permitir. Porque si tú vas conflictuada, las cosas van a terminar mal. Entonces, con esta paz que le dio entender quién es Dios, el concepto de Dios, el concepto de sí misma, el concepto del amor, el matrimonio y las relaciones, que el matrimonio es estar sujeto uno al otro y el hombre amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer sujetarse a un hombre así, y entonces es una constante fluidez de amor porque no hay miedo, y cuando no está el miedo está el amor, y puede fluir con naturalidad. Entonces, entendiendo todo esto, Elena fue y habló con su marido y le dijo, mira, yo te amo mucho. Yo sé que, y no te quiero perder. Y yo sé que lo que tú me estás pidiendo no solo va en contra mía, va en contra tuya también y de nuestro matrimonio. Entonces, si tú quieres hacerlo, adelante, pero yo no voy a participar. Y sorpresivamente, cuando Elena hizo esto, su marido empezó a llorar. Le pidió perdón por la propuesta que le había hecho y le pidió otra oportunidad para poder reivindicarse y poder seguir adelante juntos. Esta historia tuvo un final feliz. Desgraciadamente, no todas las historias acaban así. Y desgraciadamente, muchas personas se quedan en relaciones donde no solo ellas mismas se están haciendo daño, sino también al otro se hacen daño. Porque no son capaces de hablar con claridad, de decir las cosas como son, de poder usar esta capacidad de decisión y de raciocinio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y en vez de usar el córtex prefrontal, usamos el sistema límbico y tenemos relaciones desde el miedo. Y esa es la diferencia entre amar y querer. El amor es libre para dar, no espera nada a cambio. Sin embargo, el querer es carencia, es doy para recibir. Y eso no es amor verdadero. Y no puede haber paz, no puede haber armonía, no puede haber relaciones saludables. Y si no hay relaciones saludables, hay estrés. Y si hay estrés, hay enfermedad. Y si hay enfermedad, hay muerte. Entonces, tienes derecho a pensar por ti misma, tienes derecho a cuestionarte cómo estás viviendo, cómo son tus relaciones, tienes derecho a salir de esos patrones de relacionamiento que no te ayudan. El problema no es que las otras personas cambien. Hay que entender de una vez por todas que la primera persona que tiene que cambiar soy yo. Tener la madurez y la capacidad, el raciocinio, la claridad para poder ver que el problema no es el otro. Y el otro, pues claro que tendrá sus problemas. Pero el principal problema aquí soy yo y qué estoy haciendo yo con mi vida y con mis relaciones, principalmente con Dios. Entonces, la solución es muy sencilla. La solución es muy sencilla. Empieza a cuestionarte cómo son tus relaciones. A veces hay relaciones que ya cumplieron su ciclo, que ya dieron lo que tenían que dar y a veces nos aferramos en estirar
más y más la liga hasta que se rompe. Pero antes de que eso llegue, es mejor que tú te hagas este cuestionamiento, que empieces a fortalecer la corteza prefrontal para tomar decisiones que te vayan bien a ti y a los que te rodean, poder cuestionarte cómo estás viviendo, si quieres seguirlo haciendo, y que si no quieres vivir ese tipo de relaciones, lo que tiene que cambiar eres tú, no los demás. Entonces, es mi deseo. Yo sé que todos estamos en el camino, todos estamos en la lucha, todos estamos heridos de una u otra manera y todos necesitamos sanidad. Y pues la sanidad solo viene del amor. Entonces, yo sé que a veces cuando estamos muy heridas, nos desconectamos incluso del amor, pero nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para vivir en el amor, para estar en paz y para tomar decisiones. Porque cuando tú estás segura de quién es Dios, de quién eres tú, no vas a tener miedo de tomar decisiones, incluso no vas a tener miedo de decir que no. Gracias por haber estado aquí. Espero que te haya servido esta charla. No te olvides de compartir, no te olvides de suscribirte a mi canal, a mis canales. Yo te veo la próxima semana y te mando un fuerte abrazo. Bye.